Pero antes quiero darle la bienvenida, también se me estaba yendo, a Pedro Mazariegos. ¿Dónde está Pedro? Levanta tu mano. Ahí está Pedro. Bienvenido a la casa del Señor. Dale un fuerte aplauso por la vida de él. A Brian Vázquez. ¿Dónde está Brian? Brian, bienvenido a la casa del Señor. ¿Alguien más que nos está visitando por primera vez? Ya todos somos de casa. Así que déjese un fuerte aplauso a usted por estar en la casa del Señor. También quiero agradecer a todas las personas que salimos el día sábado a las 6 de la mañana. Salimos a evangelizar a la parada de San Rafael. Fuimos a dar un pan, fuimos a dar un café. Y gloria a Dios, se convirtió alguien a Cristo Jesús. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Así que gracias por los que fueron. Gracias a Onaida que nos hizo un atol. Nosotros también tomamos de ese atol, ¿ok? Así que gracias, Onaida, que el Señor la bendiga. Y así a todos a los que pudimos ir, fuimos 9 personas y se pone glorioso, amén. Tú te vas a dar cuenta la necesidad que hay afuera. Hay gente que tú las ves tranquilas, paradas, y tal vez las ves en un carro, pero necesitan oración, amén. Así que estuvimos orando por las personas. Una persona pidió que quería reconciliarse con el Señor, y él decía algo muy importante, porque yo hablando con él me decía: yo anoche le estaba diciendo al Señor que quería regresar a casa, y dice: y hoy vienes tú a hablarme del Señor. Yo sé que Dios está respondiendo la oración que hice anoche, amén. Eso es glorioso, amén. Eso es glorioso, cuando no nos quedamos encerrados en un lugar, sino que vamos allá afuera a predicar la palabra del Señor. Así que vamos a tener muchos más eventos de ello, amén. Vamos a estar saliendo afuera, vamos a estar. La otra vez yo le decía a los muchachos: nos vamos a estar yendo a parar tal vez a las high school, a los jóvenes. Vamos a ir a evangelizar y vamos a ir a predicar la palabra del Señor, amén. A eso Dios nos ha llamado. Aquí venimos a prepararnos, amén. Aquí venimos a prepararnos, a llenarnos de la presencia del Señor, pero el trabajo está allá afuera, no está aquí adentro, amén. El Señor Jesús solamente una vez entró al templo, su trabajo fue afuera. Ni tuvo templo, ni tuvo lugar. Su trabajo fue afuera. Así que no nos encerremos en 4 paredes y tenemos que salir afuera, amén. Yo decía la otra vez: si tú no tienes amor por la gente, necesitas aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, porque el amor de Cristo Jesús fue por cada uno de nosotros, amén. Así que tú tienes que amar lo que Dios ama. Pongámonos de pie y vamos a Lucas 24. Lucas 24 del 1 al 12. ¿Ya todos lo tienen? Lucas 24 dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, amén. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás de ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad y por tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, habitas en nuestro corazón.
Te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón estén en el lugar correcto para recibir tu palabra, la fe correcta, Señor, que toda incredulidad, Señor, y que todo estorbo, todo lo que quiera robar tu palabra, sea destruida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, esa bendición, esa cobertura tuya, Señor, y que tú nos des la sabiduría y la inteligencia para entender tu palabra el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toma tu lugar. El tema de hoy es Él vive. ¿Cuántos saben que Él vive? No sé, ¿cuántos saben de que Él vive? La victoria que transforma toda. Él vive, la victoria que transforma toda. Y hoy nosotros vemos la resurrección de Jesucristo. Es el evento más importante del cristianismo. Sin ella la fe pierde sentido. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo Jesús, la fe pierde sentido, como dijo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Amén. Nosotros podemos conocer a Cristo Jesús, pero si no creemos que Él se levantó dentro de los muertos, es vana nuestra fe. No tiene ningún sentido si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo Jesús y de que Él no se quedó en esa tumba, sino que resucitó. Amén. ¿Cuántos creen de que Él resucitó y que Él vive y está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y lleno de majestad? Amén. Ese es mi Cristo. Amén. No se quedó en una tumba, no se quedó en aquel lugar, sino que al tercer día resucitó y hoy vive. Amén. Y nosotros hemos estado hablando durante estas semanas y el domingo anterior hablamos, y nosotros tenemos que saber que la secuencia de lo que Dios nos ha venido hablando, hablamos del domingo pasado, cuando Jesús entró a Jerusalén y ponían sus mantos y la gente le gritaba hosana y con palmeras, y esa misma gente empezó a adorar y alabar el nombre del Señor. Pero en el transcurso de la semana, el día viernes, cuando sentenciaron a Jesús que iba a ir a la cruz y le pusieron la sentencia de que tenía que ser crucificado, aquella misma gente que el domingo había estado adorándole y gritando hosana, el día viernes esa misma gente con la misma boca estaba gritando crucifíquenle. Esa misma gente estaba gritando crucifíquenle. Por eso yo decía, nosotros tenemos que buscar al Señor y tenemos que amar al Señor y tenemos que adorarle en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia y donde quiera que estemos. Amén. Tenemos que conocer al Señor, porque esa gente se dejó llevar por sus emociones. ¿Por qué? Porque el domingo escucharon que mucha gente empezó a gritar hosana y tendían los mantos, y entonces ellos empezaron a hacer lo que los demás estaban haciendo. Pero el día viernes había gente que empezó a gritar crucifíquenlo, y esa misma gente empezó a copiar por emoción lo que los demás decían y empezaron a decir crucifíquenlo también. Y hoy nosotros vemos la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Todo estaba profetizado. Hace más de 500 años los profetas habían profetizado que Él iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Pero también profetizaron que el día viernes iba a ir a la cruz y que iba a morir por cada uno de nosotros. Yo te decía el día viernes, yo te hablaba y te decía, Cristo Jesús, Él traía una misión y traía un llamado que era venir a morir en la cruz del Calvario. Ese era el llamado que Él traía. Ese era el llamado y esa era la misión que Él traía, venir a morir en la cruz del Calvario. Yo te decía que por amor a la humanidad, Él hizo milagros, prodigios, señales, maravillas, sanó a los ciegos, multiplicó el pan, le dio bendición, sanó a los leprosos, sanó a mucha gente, pero eso lo hizo por amor. Pero esa no era la misión de Cristo Jesús. La misión que Él traía y el llamado que Él traía era morir en la cruz del Calvario. Ese era el verdadero llamado que Él traía desde el momento que decidió dejar su reino, dejar su gloria y venir a morir en una cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Amén. Yo te hablaba el viernes de que habían dos ladrones en la cruz. Un ladrón que a pesar de que estaba viviendo o que estaba viendo lo que estaba pasando, y endureció su corazón y no hubo arrepentimiento en su corazón.
Pero había un ladrón que estaba al lado que supo reconocer al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos dos clases de gentes. Hay gente de que ve que la situación está difícil, hay gente que ve que las cosas están mal. Hay gente que hoy en día está viendo que la venida de Cristo está cerca y no se arrepiente y tiene endurecido el corazón y sigue haciendo las cosas erróneas que no le agradan al Señor. Pero hay otra parte que sabe reconocer que sin el Señor nada somos y sin Él nada valemos. Amén. Y aprende a reconocer y arrepentirse de sus errores. Y esa gente que aprende a reconocer a su Señor como su único y suficiente Salvador, somos los que vamos a obtener la salvación y vamos a estar con Él por la eternidad. Amén. ¿Cuántos quieren estar con Él por la eternidad? Amén. Así que dile a tu corazoncito, corazoncito de piedra, te tienes que convertir en un corazón de carne. Amén. Tienes que buscar la presencia del Señor y que tu corazón sea sensible a la presencia del Señor. Y vamos a ver algunos puntos el día de hoy. Y el primer punto es la realidad de la resurrección. María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío. Y nosotros vemos que cómo estaban los discípulos, cómo estaban las mujeres, cómo estaba el pueblo que había seguido al Señor y que lo había conocido. Lo vieron que, imagínate cómo estaban los discípulos después de ver a su líder que había caminado con ellos 3 años y medio. Lo habían visto cómo lo habían bofeteado, cómo lo habían escupido, le habían clavado sus manos, sus pies, le habían puesto una corona de espinas, le habían atravesado su costado con una lanza, lo habían golpeado. Dice que su rostro quedó irreconocible, su espalda, dice que el momento que le pegaron los latigazos y aquel látigo llevaba punta de huesos en la mera punta, y al momento que lo clavaban en la espalda de Jesús y lo arrancaban, pedazos de carne se iban con aquel látigo. Vieron cómo su máximo líder, cómo su referente había sido golpeado, había sido humillado, había sido menospreciado, lo habían escupido, lo habían pateado y lo habían clavado en una cruz y luego murió. Amén. No era nada fácil para los discípulos lo que estaban viviendo. Aquellos hombres ahora tenían temor al decir: si a nuestro máximo líder, si a Jesús, aquel que hacía milagros, aquel que hacía prodigios, señales, aquel que se levantó en contra de los fariseos, los escribas, en contra de aquellos que se oponían, a él le hicieron eso. Imagínense cómo estaban de miedo los discípulos. Y los discípulos dice que estaban encerrados, estaban escondidos. Pero habían unas mujeres, denle un fuerte aplauso a las mujeres, amén, porque son valientes, amén. Y dice que hubieron aquellas mujeres que dijeron: vamos a ir al sepulcro del Señor, nos vamos a levantar temprano, vamos a preparar aromas y vamos a ir a aromatizar el cuerpo del Señor, lo vamos a ir a ungir nuevamente. Y ellas se prepararon de muy temprano a ir al sepulcro, amén. Y ellas se levantan, María Magdalena va al sepulcro, pero lo que ellas no sabían era lo que el Señor les había ya profetizado y lo que el Señor les había anunciado. A veces cuando nosotros estamos muchas veces bien y todo nos está yendo bien, el Señor nos ha dado promesas, ¿o no? Pero cuando estamos en situaciones difíciles, se nos olvidan las promesas que el Señor nos ha hecho. Cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones donde hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, donde no hay paz, se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hablado, ¿o no? ¿O solo a mí me ha pasado? A todos se nos olvidan las promesas que el Señor, incluso a veces desconfiamos y creemos que en los momentos difíciles el Señor nos ha dejado solos cuando Él más cerca está de cada uno de nosotros. Pero así es el ser humano: cuando está en problemas se olvida de las promesas que Dios le ha dado. Y los discípulos y aquellas mujeres se habían olvidado de la promesa que el Señor les había dicho, que iba a ir a la cruz, que lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar, amén. En medio del conflicto, en medio de la prueba, se nos olvida las promesas del Señor. Pero el Señor siempre es bueno y misericordioso, que nos vuelve a recordar una y otra vez las promesas y lo que ha dicho que va a hacer en tu vida, en tu familia, amén. Y aquellas mujeres, dice la palabra del Señor, que se levantan de madrugada
Y al momento de llegar, dice que ellas iban a buscar a Jesús, aquel que estaba muerto, aquel que estaba en una tumba. Pero cuando llegaron, dice que vieron la piedra removida. Eso es glorioso, amén. Por eso, el que madruga, Dios lo ayuda. Pero no sean ustedes como uno dijo: no, yo le doy la oportunidad a otros que Dios los ayude y yo me levanto tarde. Pero esas mujeres se levantaron de madrugada. ¿Por qué? Porque ellas querían ir ahí a donde estaba la tumba de Cristo Jesús, donde estaba su cuerpo. Habían preparado aromas para ir. Y ellas se levantaron muy de madrugada. O sea, había ese deseo, había esa pasión por ir a donde estaba el maestro. Pero a ellas se les había olvidado lo que él había profetizado, que al tercer día él iba a resucitar. Y aquellas mujeres van y cuando se presentan a donde estaba la tumba, donde había sido enterrado el Señor, donde estaba el sepulcro, y cuando llegan dice que la piedra estaba removida, y luego se le aparecen dos ángeles a aquellas mujeres y le dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. Oh, eso es glorioso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, eso es glorioso, amén. La tumba estaba realmente vacía. No fue un mito ni una idea espiritual. Había evidencia visible. Aquellas mujeres estaban siendo testigos de algo que el Señor había profetizado, y no solamente había salido de la boca del Señor, sino que habían hombres de Dios, profetas del Señor, habían profetizado años anteriores de que el Señor se iba a levantar de aquella tumba y que iba a resucitar. Y aquellas mujeres estaban viendo con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Y ahora ellas se dan cuenta y que el Señor ya no está. Y el Señor y aquellos ángeles le recuerdan y le dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y aquellas mujeres, imagínate, después de tal vez ir y cuando pasan cosas, ¿verdad? Que uno se va recordando todo lo que hizo. Y te recuerdas cuando Jesús hacía este milagro. Te recuerdas cuando Jesús multiplicó el pan. O no pasa eso cuando nosotros pasa algo o alguna persona, algún familiar se va. ¿Verdad que empezamos a recordar todo lo que hacíamos con él o no? Cuando lo tenemos cerca no nos acordamos lo que hacíamos. Pero una vez ya no está con nosotros y entonces vienen todos los recuerdos. Te recordás cuando éramos niños, te recordás cuando hacíamos esta travesura, te recordás cuando fuimos allá, te recordás la primera novia que tuvo esto y lo otro. Y me imagino que esas mujeres iban así. Te recordás cuando Jesús multiplicó el pan. Te recordás cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo. Te recordás cuando Jesús puso lodo en los ojos de un ciego y fue sanado. Te recordás cuando aquel paralítico lo bajaron del techo y el Señor lo sanó. Te recordás cuando el Señor Jesús puso las manos sobre los leprosos y fueron sanados. Ellas tal vez iban pensando así, pero ahora no sabían lo que iba a suceder con sus vidas. Y cuando ellas se encuentran con la tumba vacía, con la piedra removida, el cuerpo de Jesús ya no estaba, y se encuentran con los ángeles. Y les dicen los ángeles que ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Imagínate la emoción de esas mujeres. Imagínate la satisfacción de decir ellas. Y entonces tal vez ellas se recordaron: pero si él no lo dijo. ¿Te recordás, María? ¿Te recordás, Juana? ¿Te recordás que el Señor nos dijo que no se iba a quedar ahí? Se iba a levantar y ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Nadie nos lo está contando, lo estamos viviendo en carne propia. No dejes que nadie te diga lo que es sentir a la presencia del Señor, conocer al Señor. Vívelo tú mismo, amén. Que tú lo puedas vivir, que nadie te cuenta cómo es estar con el Señor, sino que tú lo puedas experimentar, palpar y vivir de cerca, amén. Eso es lo más importante cuando hay hambre y sed de la presencia del Señor. Aquellas mujeres no se quedaron como los discípulos, encerrados en un cuarto, sino que ellas salieron y fueron al sepulcro. Y ahora ellas, imagínate, y ahora ellas ven y salen corriendo y van donde están aquellos tal vez llorando. Van donde están aquellos que están encerrados en una casa con miedo y no quieren salir porque les pueden pasar lo mismo a ellos. Y cuando aquellas mujeres llegan, ¡hey! No saben lo que acabamos de experimentar, no saben lo que acabamos de vivir. Jesús ha resucitado. Fue una mujer la primera que llevó el mensaje de resurrección. Fue una mujer la primera que habló de que Cristo había resucitado, amén. Y es por eso, mira, te voy a decir algo. No es casualidad que ahora, cuando uno
Cuando uno llama a la iglesia para ir a oración, hay más mujeres que hombres. Vamos a ir a evangelizar, hay más mujeres que hombres. El sábado no pasó eso, pero solo había una mujer y aquí estamos cambiando eso, ¿ok? Los hombres nos estamos poniendo a las pilas. Pero tú te das cuenta, la congregación a veces son más mujeres que hombres. Hay más mujeres tal vez con mucha más pasión que hombres. Pero es que fue una mujer la primera que empezó a profetizar y a hablar, a predicar de que Cristo había resucitado, amén. Fue una mujer, no fueron los apóstoles. Fue una mujer que llegó y les dijo: la tumba está vacía, Cristo Jesús ha resucitado. Y aquellos, ¿será verdad? Y dice que no le creían. Y entonces mejor dijo Pedro, mejor nos vamos a ir a averiguar si de verdad está diciendo lo que está diciendo es mentira. Y entonces ellos salieron y fueron a ver a donde habían enterrado a Cristo Jesús, pero Él ya no estaba. Había resucitado, amén. Dios no nos llama a creer en cuentos, sino en una verdad histórica. La resurrección es el fundamento firme de nuestra fe, amén. La resurrección es el fundamento firme de nuestra fe. Por eso Pablo dijo que si no creemos en la resurrección, si no creemos que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cimentada en Cristo Jesús, de que Él no se quedó en esa tumba, la muerte no lo pudo retener, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y lleno de majestad, amén. Ese es mi Cristo. Punto número 2, la revelación personal de Jesús. María llora fuera del sepulcro. Aquellas mujeres iban angustiadas. Aquellas mujeres estaban llorando. Y Jesús se les aparece, pero ellas no lo reconocen hasta que Él la llama por su nombre. Primero, aquellas mujeres se levantan temprano, van al sepulcro, llevan aromas, ven la piedra removida, ven que Jesús no está. Luego hay ángeles que se le aparecen, pero después el mismo Jesús se les aparece. Eso es glorioso, amén. Mismo Jesús se les aparece y dice que ellas no lo pudieron reconocer hasta el momento que Él la llama por su nombre. Y entonces reconocieron que era Cristo Jesús resucitado. Y dice que María corrió a quererlo abrazar, ¿va que sí? Y Él le dijo: hey, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Pero ella quería correr y abrazar a Jesús porque estaba viendo a Cristo resucitado, amén. Y eso es lo más glorioso cuando tú tienes hambre y sed de la presencia del Señor. Cuando tú lo quieres conocer, no hay nadie que te pueda decir, que te pueda contar, sino que eres tú el que tienes que contar las experiencias que has tenido con el Señor. Por eso hay gente que no le cree a uno, que cuando uno dice cosas y uno habla de Jesús porque lo has aprendido a conocer en lo secreto. Aquellas mujeres estaban viviendo en carne propia de que se les habían aparecido ángeles, que Cristo se les había aparecido y les había hablado. Y ahora fueron con los apóstoles y no les creyeron. Por eso a veces cuando uno viene y habla de Jesús y habla de las experiencias que uno ha tenido con el Señor, hay gente que no conoce. Dice: ese está loco, está diciendo mentiras. Saber que comió esa noche y por eso empezó a ver eso. Pero cuando tú sabes que has tenido un encuentro real con el Señor, nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar las experiencias con el Señor. Pero tenemos que tener esa hambre y ese deseo por querer buscar al Señor, como aquellas mujeres. De temprano se levantaron, querían ir allá donde estaba Jesús, amén. Jesús resucitó. Jesús resucitado es personal. Él conoce a cada uno por nombre. La resurrección no es solo un evento, es un encuentro con Él, amén. Por eso yo siempre digo, nosotros no tenemos que nada más escuchar del Señor, sino que nosotros tenemos que tener un encuentro real con Él, amén. Porque cuando tú tienes un encuentro real con Él, entonces es donde lo empiezas a conocer. Yo siempre digo, la gente que tiene un encuentro real con el Señor nunca más vuelve a lo que hacía antes, amén. Pablo dice que tuvo el encuentro con el Señor cuando el Señor se le apareció y le habló.
Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero después ese hombre, no lo ves, que volvió nuevamente a perseguir la iglesia. Ese hombre fue predicador de la palabra del Señor y fue un hombre que habló y defendió la fe de Cristo Jesús. Amén. Predicó la palabra del Señor, predicó la resurrección y predicó la cruz de Cristo Jesús. No basta saber de Jesús, hay que escuchar su voz. Amén. Hay que escuchar, no solamente tienes que escuchar de que yo te vengo a anunciar de que Cristo viene pronto. Tienes que aprender a escuchar la voz del Señor. Porque dice que aquellos que se irán con el Señor escucharán el sonido de la trompeta. Si no estás escuchando la voz del Señor, ¿cómo vas a escuchar el sonido de la trompeta? Nos tenemos que preocupar, amén. Tenemos que estar buscando al Señor y tenemos que estar escuchando su voz. Tenemos que estar escuchando su voz y estar listos para cuando Él venga y suene la trompeta y dice que nos vamos a reunir con Él en las nubes, amén. ¿Te has imaginado ese momento donde suene la trompeta y digas, aquí voy para arriba? Y te empieces a ser arrebatado y lo veas a Él en las nubes. ¿Cuál va a ser nuestra experiencia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando lo veamos a Él? Eso es lo más glorioso, amén. Y ahora es cuando más que nunca tenemos que estar buscando al Señor. Hoy más que nunca tenemos que amar al Señor. Hoy más que nunca lo tenemos que conocer. Hoy más que nunca tenemos que estar escuchando la voz del Señor. La verdadera fe nace cuando Él se revela a tu corazón, amén. La verdadera fe nace cuando Él se revela a tu corazón. Punto número 3. La misión del resucitado. Jesús le dice: ve a mis hermanos y diles. María se convierte en la primera mensajera de la resurrección. Jesús no solamente le habla a María, ella tiene un encuentro con Él, sino que ahora le da un mensaje que es lo que ella tiene que hacer. Por eso a veces uno dice, tuve un encuentro con el Señor y el Señor me mandó a hacer esto. Ese está loco. El Señor me mandó que tengo que ir a evangelizar a San Rafael. Ese está loco, lo que no tiene nada que hacer, por eso es que quiere ir para allá. Pero cuando tú has escuchado la instrucción del Señor, cuando tú has escuchado lo que el Señor quiere, es imposible que uno se pueda detener a hacer lo que el Señor te está mandando a hacer, amén. Y ahora le dice: ve a tus hermanos y diles que no estoy en la tumba, he resucitado. El que experimenta al Cristo vivo no se queda callado, amén. Aquel que ha tenido una experiencia con el Cristo vivo, que ha tenido un encuentro con el Señor, esa gente no puede callar. Esa gente va a hablar de Cristo Jesús, no importa. Por eso yo digo, cuando hay alguien que ha tenido un encuentro real con el Señor, aunque le digan que no tiene que hablar de Cristo Jesús, esa gente no deja de hablar de Cristo Jesús. Sigue hablando, sigue predicando y sigue proclamando la salvación y la resurrección de Cristo Jesús, amén. Nosotros fuimos a evangelizar y ahí en la tarde nos corrieron y dijeron: aquí no pueden hablar de Jesús. Ahí nos volvimos a ir a parar el próximo miércoles. Nadie nos puede decir que no podemos hablar de Cristo Jesús. No importa que la gente te diga: no lo tienes que hacer, lo voy a hacer, porque ese es el llamado, ese es el mandato de ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Hoy nosotros decimos cristiano, pero en el trabajo, donde quiera, nos dicen: no tienes que hablar de Jesús, y nos callamos. ¿Por qué tienes que callar lo que Cristo ha hecho en tu vida? Si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos discípulos de Jesús, y si somos verdaderos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor, nadie te puede decir que calles lo que hay dentro de ti, lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. A los apóstoles también les dijeron que no tenían que predicar de la cruz de Jesús, pero nadie los pudo detener porque habían tenido un encuentro real con el Señor. Y seguían hablando de Jesús, seguían predicando. Los metían presos y ahí donde estaban presos seguían predicando de Jesús, amén. Ese es el verdadero discípulo, el que no le tiene temor a lo que el hombre le pueda hacer, sino que aprende a obedecer la voz de su amado, de su Señor, amén. Hoy nos falta más coraje. Hoy el sistema nos dice que no hagamos esto y nosotros entramos en el sistema en lugar de que el sistema entre a lo que Cristo Jesús está haciendo, amén. Por eso dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo van a arrebatar. Solamente los valientes son los que van a obtener
bendiciones que otros no pueden tener, pero eso cuesta un precio, amén. Que la gente te rechace, que la gente no quiera que quieras entrar. Nosotros hemos salido a evangelizar por mucho tiempo. Un tiempo que estuvimos yendo a las paradas de bus, y ahí en la parada de bus el security nos sacaba, nos corría para aquella calle, nos movíamos para allá. Cuando el security se pasaba para allá, nos movíamos para la otra, pero seguíamos predicando de Jesús, amén. Porque a eso Dios nos ha llamado. ¿Será que somos verdaderos seguidores de Cristo Jesús? Dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Yo no quiero que ninguna piedra hable por mí, amén. Yo voy a hablar de que Cristo ha resucitado y que Él vive, amén. Y aquel que se acerca a Él tiene vida y vida eterna. Y eso es lo más importante, amén. Por eso Jeremías dijo: hay un vivo fuego que hay dentro de mí, que aunque lo quiera detener, no puedo. Hay un vivo fuego que aunque lo quiero detener, yo no puedo. Tengo que hablar de Él. Tengo que profetizar de Él. Tengo que hablar de Él. Por eso cuando hay alguien apasionado del Señor, siempre, ya estás yendo a la iglesia, ¿sabes? ¿Conoces del Señor o no conoces del Señor? Y a veces nos parece fastidiosa esa gente, pero esa es la gente que Dios quiere hoy en día, amén. Gente apasionada, gente que no le tenga miedo a nadie, y que predique la palabra del Señor, que no se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, amén. Para aquellos que no lo conocen es locura, pero para nosotros es vida eterna. Por eso dice la palabra que aquellos confían en carros, mas nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, amén. Tiene que haber una iglesia que se levante con autoridad, con poder. Una iglesia que manifieste la resurrección de Cristo Jesús. Necesita una iglesia que tenga hambre y sed de la presencia del Señor. La misión resucitado. Ahora aquellas mujeres van a predicar. La resurrección produce testigos. No puedes encontrarte con Cristo y seguir igual. No puedes decir que has tenido un encuentro con el Señor y seguir igual. No, es imposible. Cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, se ve la diferencia. Se ve cambios radicales en su vida. Por eso hay gente que tú lo vistes tal vez en el alcohol, en los vicios, en depresión, pero tuvieron un encuentro real con el Señor y ahora dices: ¿qué pasó con aquel? Ahora es diferente, ahora habla de Jesús, se viste diferente, habla diferente, camina diferente, porque tuvo un encuentro real con el Señor. La gente que tiene un encuentro con Cristo Jesús no puede seguir igual. No podemos seguir igual, amén. Por eso todos los días tenemos que buscar ese encuentro con el Señor. Y todos los días tenemos que ir siendo transformados y cambiados, amén. Y que nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Y que dice la palabra del Señor que llegaremos a la perfección hasta cuando lleguemos con Él. Que todos los días busquemos la perfección, que todos los días busquemos parecernos más a Cristo Jesús. Los apóstoles dice que tuvieron 3 años y medio con Él, pero cuando vieron a Pedro dijeron: ese camina como Jesús, ese habla como Él y se viste como Él. Él es uno de ellos también. Que a nosotros nos puedan decir cuando nos vean: yo sentí a Dios a través de esa persona. Yo vi a Jesús a través de esa persona. Cuando me habló sentí la presencia de Dios. Cuando me dio un abrazo sentí el abrazo de Dios, amén. Pero solamente tienes que estar lleno del Señor. Tienes que buscar ese encuentro con el Señor. Eres llamado a anunciar que Él vive, amén. ¿Cuántos hemos anunciado que Él vive? Yo siempre digo, no solo para esta temporada tenemos que hablar de que Él vive. Todos los días de nuestra vida tenemos que hablar que Él vive y que no se quedó en una tumba, sino que hoy ha resucitado y está a la diestra del Padre, amén. Todos los días de nuestra vida tenemos que hablar de que Él vive. Hemos sido llamados a anunciar de que Él vive. El poder de la resurrección. La resurrección no solo es un evento pasado, tiene poder presente, amén. No solamente es una historia como a veces leemos en los libros, que es una historia que pasó. No, sigue presente ese mismo poder. Sigue presente sus encuentros como los que tuvo María con Él. La victoria sobre el pecado. Jesús venció lo que nos separaba de Dios. Victoria sobre la muerte. La muerte ya no tiene la última palabra. Ahora tenemos nueva vida.
Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora ha hecho cosas nuevas. Amén. El que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Las cosas pasadas quedaron atrás. He aquí, Él está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Y eso es lo más glorioso cuando le buscamos a Él. Y eso es lo más glorioso cuando buscamos de su reino, de su gloria. Y eso es lo más lindo. Amén. Eso es lo más hermoso. Cuando nosotros aprendemos a acercarnos al Señor. Hay una nueva vida. Hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre la muerte. Y Él nos da una nueva vida cuando aprendemos a acercarnos a Él. ¿Cuántos hemos tenido una nueva vida cuando le hemos entregado nuestra vida a Él? ¿Cuántos estuvimos tal vez en momentos difíciles? Tu vida era un caos. Tu vida tal vez era una decepción. Tal vez tenías un montón de problemas. Pero al momento que aceptaste a Cristo Jesús, Él te empezó a dar una nueva vida. Si yo te preguntara cómo eras antes de reconocer o de aceptar a Cristo Jesús, me vas a decir, ay no, si supieras quién era yo, pero ahora quién soy. Tal vez no he llegado a la perfección, pero todos los días Él me ha ido cambiando y me ha ido transformando. Amén. Porque en Cristo Jesús hay una nueva vida. Dice que estamos en las manos del alfarero y todos los días nos va a ir moldeando a su forma y a su hechura. Y como Él quiere formarnos, amén. Pero lo más importante es que estemos en las manos del alfarero y que todos los días nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Y eso es lo más hermoso, lo más lindo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo más hermoso. La pregunta no es solo, ¿resucitó Jesús? La pregunta es, ¿está vivo en ti? Hoy la gente habla y las redes sociales se llenan de que Cristo Jesús resucitó. Pero la pregunta es, ¿será que está vivo dentro de ti? ¿Será que lo has aprendido a conocer? ¿O eres como aquella gente que gritaba Hosana el día domingo, pero el día viernes gritaban crucifíquenlo? ¿Será que vive dentro de nosotros? ¿Será que reina dentro de nosotros? Por eso a mí no me agrada cuando la gente dice, ven a la iglesia a buscar la presencia del Señor. No, la presencia del Señor va contigo. Aquí venimos nada más a adorarle y como te decía al principio, a instruirnos, a llenarnos de Él, de su gloria, de su presencia, para ir allá afuera. Voy a ir a tener un encuentro con el Señor a la iglesia. No, todos los días tenemos que tener un encuentro en nuestra casa, en donde quiera que estemos. Él está ahí con nosotros, vive dentro de nosotros, dice su palabra. Oh, fui a la iglesia y no sentí la presencia del Señor, pero no vive dentro de ti. O sea que aquí solamente vienes a adorarle porque Él vive dentro de ti. La pregunta hoy en día no es si Jesús resucitó, sino la pregunta es, ¿está vivo en ti? ¿Será que ha resucitado dentro de ti, en tu corazón? ¿Será que lo has recibido? ¿Será que vive dentro de ti? Esa es la pregunta el día de hoy. Podemos escuchar de Jesús, podemos escuchar de que Él resucitó, de que dejó la tumba, que resucitó al tercer día, pero ahora ha resucitado, está vivo dentro de ti. Y eso es lo más importante, amén. La tumba está vacía, pero el corazón puede estar lleno. Puede estar lleno o vacío. La tumba está vacía, pero ahora tu corazón, ¿cómo está? ¿Está vacío o está lleno de Él? ¿Cómo está tu corazón? La tumba ya quedó vacía. Él resucitó. Hoy está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y lleno de majestad, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que la tumba está vacía,
Pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Está lleno de Él o está vacío? Yo siempre digo, es fácil hablar de lo que sucedió, pero ¿qué hay de cada uno de nosotros? ¿Qué hay de que María se levantó temprano a buscar del Señor? Pero ¿cuántas veces nos levantamos desesperados por buscar de madrugada al Señor? Hablamos de que María se levantó y preparó lienzos para ir a donde estaba Él, a ungirlo. Pero ¿qué hay? ¿Será que esa misma pasión y ese mismo deseo está en nuestros corazones de buscarle a Él? Por eso hay una canción de Marcos Witt, dice, de madrugada te buscaré. Dice Marcos Witt, viéndote que te levantas hasta las 12 de la noche y cantando en la iglesia que de madrugada lo buscas. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día? Yo quiero llevarte, amada iglesia, que no seamos una iglesia emocional, sino que seamos una iglesia que aprendamos a conocer al Señor. ¿De qué sirve venir a repetir lo que otros dicen? O de escuchar las experiencias de otro. Pedro no se quedó con la experiencia de María. María llegó y le dijo, vi al Señor resucitado, me habló. Y Pedro pudo haber dicho, calidad. Salió corriendo, dice también. Y quería ir él a experimentar lo que aquella mujer le estaba contando. Hoy nosotros tenemos que preguntarnos en nuestro interior, ¿cómo está nuestro corazón? Si está lleno de Él o está vacío. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que está lleno del Señor? ¿Será que hay pasión por Él? ¿Será que nos estamos desesperando por Él? ¿Será que estamos muriendo de amor por Él? ¿Será que queremos tener encuentros con Él? ¿Será que le queremos conocer? ¿Será que queremos escuchar su voz? ¿Será que somos gente agradecida por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? O quizás tal vez ni le has aceptado en tu corazón y hoy es el día que el Señor te está diciendo, Él toca la puerta y aquel que abre dice, entrará y cenará con Él. Amén. Todos los días Él toca la puerta de nuestro corazón porque quiere hablar contigo, quiere estar contigo. Amén. Pero ¿será que le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón? ¿O le estamos cerrando la puerta todos los días? La palabra del Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. O sea que va a haber un tiempo que aunque lo queramos buscar va a ser demasiado tarde. Ya no se va a poder. Hoy que tenemos la oportunidad y hoy que tenemos el privilegio de poderle buscar y poder hablar con Él y poder escuchar su voz, busquémosle, amén. Busquémosle. Hoy más que nunca necesitamos buscar del Señor. Hoy más que nunca necesitamos estar bien delante del Señor. Hoy más que nunca necesitamos estar escuchando la voz del Señor. Hoy más que nunca tenemos que estar llenos del Señor. Porque si no estamos llenos del Señor, de algo más estás lleno. Amén. Podemos estar llenos de otra cosa, pero vacíos del Señor. Yo quiero estar vacío de todo el mundo, de todo lo que el mundo da, pero estar lleno del Señor, amén. Lleno de Él, lleno de Él. Así que ponte de pie, si los servidores me ayudan, vamos a repartir la Santa Cena. Y hoy vamos a recordar su muerte, pero también recordamos que Él viene por cada uno de nosotros, amén. Y que nosotros sepamos de que aquella gente no le quitó la vida a Cristo Jesús, sino que Él la entregó. Y hoy no recordamos su muerte, sino recordamos la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario. Así que recibe tu Santa Cena ahí donde estás y vamos a adorar. Y quiero que te olvides de todo y conéctate con el Señor. Quiero que te conectes con el Señor. Si ya recibiste tu Santa Cena, cierra tus ojos.
Jesús está vivo, ha resucitado.